según San Juan, capítulo 10. Y Jesús, en este capítulo, habla de cómo Él es el buen pastor. ¿Él es el qué? El buen pastor. Y les habla de la relación que hay entre la oveja y el pastor. Todos conocemos el Salmo 23. ¿Cuántos lo han leído alguna vez? ¿Cuántos se lo saben? ¿No? Muy bien. Y es un salmo muy especial porque siempre nos da ánimo. Toda la palabra de Dios nos anima. Es como una espada de dos filos. Es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Pero este salmo en particular a mí me anima mucho porque habla de ese cuidado, de esa relación de nuestro Dios para con nosotros. Y cuando Jesús estaba hablando ahí hace casi 2000 años con sus oyentes que eran judíos, israelitas, ellos entendían perfectamente lo que Jesús les estaba hablando, porque en ese tiempo la actividad productiva principal era la agricultura y pues los rebaños de ovejas, tener ganado, todo era una actividad prácticamente rural del campo. El comercio de estos productos que ellos sacaban de la tierra y de los animalitos. Entonces, aproximadamente el 80% de los que escuchaban a Jesús vivían en la tierra y muchos eran pastores de ovejas, porque en Israel el ser pastor era algo muy normal. Y ningún rebaño estaba allá afuera en el campo sin un pastor. Y ningún pastor abandonaba su rebaño, sus ovejas, porque había muchos peligros y el pastor debía cuidar a sus ovejas. Si alguna oveja empezaba a alejarse, ¿qué hacía el pastor? La regresaba. Si alguna se lastimaba una patita o algo, él la ayudaba. Cuando era necesario, las cargaban en sus hombros a las ovejas. Y ya en algunas otras ocasiones les he dicho, investiguen un poquito las características de una oveja. ¿Por qué el Señor nos puso a nosotros como ovejas y Él como el pastor? Y entender un poquito nos ayuda a entender estos pasajes. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y como que desde el principio es un salmo muy impactante. ¿De cuántos es Jehová su pastor? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos esta figura del pastor y las ovejas muchísimo, pero también en el Nuevo Testamento a Jesús nuestro Señor diciendo: yo soy el buen pastor. O sea que no es solo del pueblo de Israel, sino también de nosotros. Mira, las ovejas no son muy inteligentes. Encontramos que hay ciertos
animales que Dios creó que tienen una inteligencia especial. Y pues el perrito que tienes allí en tu casa, o el gato, o el pajarito, te canta ahí cuando pasas, ¿no? Y para que le lleves el alpiste y le des agua. El loro que tienes ahí que te habla por tu nombre y todo eso, o sea, pero la oveja no es tan lista. Fácilmente se extravía, se desorienta. Y yo he visto que el Señor en su sabiduría por algo nos puso como las ovejas. Fácilmente nos extraviamos, nos desviamos, nos desorientamos fácilmente, hermanos. Por eso debemos estar cerca del pastor, siguiendo a nuestro pastor, hermanos. Lo más seguro es estar muy cerca de él y seguir sus pisadas, seguir sus instrucciones, porque así tenemos menos riesgo de extraviarnos, de desorientarnos, de lastimarnos. Una oveja no puede entrar en corrientes de aguas porque pues producen lana. Ustedes saben que las trasquilan en su tiempo y de ahí sale la lana, que sirve para muchísimas cosas. Pero la lana mojada es muy pesada y una oveja no se mete normalmente a aguas profundas y con corrientes, pueden ahogarse. Pero en el Salmo 23:2 dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es nuestro Señor, sabe lo que necesitamos y nos lleva a donde podemos estar seguros, diga seguros. La oveja no tiene muchas defensas naturales, no tiene garras, ni cuernos, ni colmillos impresionantes. Por eso necesitan un pastor que las cuide. El Salmo 23 dice en el versículo 4 que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu cayado me infunden aliento. Él es el que las protege. Aunque hay ovejas que dan topes bien duros, hermanos. He visto algunos videos que me mandan hermanos pastores y dicen, no, sí pegan las ovejas. Y agarran vuelo, no sé si se entienda la expresión, se hacen para atrás y de repente se dejan ir y no, sí tumban, sí golpean. Por lo general no son agresivas, pero hay algunas que sí. Dígale al lado, tú no. No. La oveja necesita que alguien la guíe. Mira, Salmo 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No podemos ser independientes, no. Vamos al matadero, vamos al desfiladero, vamos a la destrucción si queremos ser independientes. No, la oveja depende del pastor, hermanos. Y lo que debemos hacer es cada día depender más de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que necesitamos guía todos los días? Todos los días. Mira, además tenemos un pastor que nos conoce por nombre. Así, él sabe. ¿Cuántos aquí tienen dos nombres? Hay varios.
Yo me sé uno. O sea, Chayito tiene 3. No, pues yo nada más me sé uno. Pero el Señor sabe el nombre completo, apellidos y todo. Aunque yo soy del Señor, para mí es muy gratificante, me ayuda mucho, aunque haya mucha gente que ni sepa cómo nos llamamos, muchos ni les interesa cómo nos llamamos, pero a Jesús sí le interesa, Él nos llama por nombre. Así que abra Juan 10. La mayor parte de este pasaje, el Señor está refiriéndose al pueblo de Israel. Los primeros 15 versículos está hablando del pueblo de Israel. Pero en el versículo 16 entramos nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor en su plan eterno estábamos en su corazón también nosotros? Que no somos de la descendencia en cuanto a la carne de Abraham, pero espiritualmente sí somos de la descendencia de Abraham. Eso dijo el apóstol Pablo. Los que son de la fe son descendientes de Abraham y por tanto herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Juan 10:1 dice Jesús, hablando con los judíos: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El contexto del capítulo 10 es Juan 9. Juan 9 es el ciego de nacimiento, al cual el Señor le regresó la vista. Y los religiosos, los fariseos, se molestaron muchísimo porque el Señor le dio la vista a este ciego que había nacido ciego de nacimiento, al cual le decían: ¿quién te sanó? Y él decía: pues yo no sé, solo sé que Jesús, porque él solo escuchaba, no veía, me dio la vista. Y hasta los mismos discípulos del Señor le preguntaron: ¿quién pecó, este o su papá, para que haya nacido ciego? Y Jesús les dijo: ni él ni su papá. Nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, ese es el contexto. Y los religiosos se enojaron mucho, aún con los papás del ciego y con el ciego mismo. Lo expulsaron de la sinagoga, lo expulsaron de la religión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que el contexto es la oposición de los religiosos, de los fariseos, y ellos afirmaban o se atribuían ser los pastores del pueblo de Israel, los guías del pueblo de Israel. Y Jesús por eso les dice a los que lo están escuchando: pongan mucha atención. Esta expresión de cierto les digo es: pongan mucha atención a lo que les voy a decir. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. No suena así como muy fuerte, pero es una palabra muy fuerte. O sea, todo el que no entre a la manera de Dios es un ladrón y es un salteador.
y eran los líderes religiosos de Israel. El redil era un cercado, y dentro de este cercado las ovejas se quedaban protegidas en la noche, y pues tenía un acceso que se usaba como puerta, como un cercado ahora. Puede ser de piedra o de alambre, de púas o de madera, pero había una puerta por donde entraban las ovejas. Los estudiosos de la palabra dicen que la puerta del redil eran las profecías de que Jesús vendría en cierto momento, nacería de una virgen, etcétera. Ya ves que había muchísimas profecías que hablaban de su nacimiento. Otros opinan que la puerta del redil fue Juan el Bautista, que él dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En pocas palabras, el único que podía entrar en el redil era el Mesías prometido, el Cristo. Y el que no entrara a la manera de lo que dice la Biblia, todos son ladrones y salteadores. Y muchos habían aparecido diciendo que eran el Cristo, así como los fariseos ni siquiera eran de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, ni siquiera eran el sacerdocio levítico. Ellos se habían adjudicado por sí solos. ¿Entraron por dónde? Por otro lado, no por la puerta, no como dice la Biblia que debería aparecer el pastor del redil de Israel. Ahora, los ladrones son los que se llevan lo que no les pertenece. Yo creo que todos estamos familiarizados con eso, ¿no? Y los salteadores son lo mismo, son ladrones, pero que usan violencia para llevarse lo que no es de ellos. Hoy a mediodía salimos con Roxana a comprar algo para la comida y estábamos escuchando de una persona que se metieron a su casa a robar en pleno día y decía: mira cómo destruyeron todo y sacaron todo, cajones, y se llevaron todo. Esos son los ladrones. Ahora, los ladrones espirituales, ¿qué quieren? Lo mismo. Vienen a sacar todo, a llevarse lo que no es de ellos. Las ovejas son del Señor, hermanos. Versículo 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quién entró por la puerta? De acuerdo a las profecías, ya sea porque Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios, Jesús es el único que entró por la puerta. Entró por la puerta en el redil. Y dice: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora, no se vayan a confundir, por eso voy despacito. Aquí es cómo Jesús entró al redil de Israel, pero después Él mismo se identifica como la puerta. Entonces, son dos cosas diferentes. El pastor entró por la puerta del redil a la manera que Dios había establecido en la Biblia, en la palabra. Jesús era el verdadero pastor de las ovejas y sigue siendo el verdadero pastor de las ovejas. Él había entrado por la puerta del redil. Él vino cumpliendo exactamente las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías prometido. Él cumplió todas las condiciones para que pudiera ser el pastor. Versículo 3:
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Cuántas son ovejas del Señor aquí? Él nos llama por nombre. Pero fíjate, las ovejas oyeron la voz del pastor, reconocieron su voz como la del verdadero pastor. Las ovejitas literales, las lanuditas estas y que después nos las comemos en barbacoa, también reconocen la voz de sus pastores. No sé si te ha tocado también. Es que en la ciudad a veces cuesta trabajo identificar estas escenas. Para mí no, yo crecí en el medio rural. Pero el pastor les da nombre a muchas ovejitas, aún a otros animalitos, las vacas. El pastor, el que las cuida, les da nombre. Y las llama y se acercan. Muchos dicen, ¿cómo crees? Yo lo hacía también, o sea, de primera mano se los puedo decir. Entonces, conocen la voz del pastor. Si otro les habla, aunque sea por su nombre, no reconocen la voz y no reciben instrucciones, no se acercan. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros, hermanos. Sus ovejas, ¿qué? Oyen su voz. Ahora, ¿qué tanto escuchas la voz del Señor? El Señor sigue hablando literalmente en algunos casos, pero tenemos su palabra. Él nos habla por su palabra. El escritor de Hebreos, lo veíamos el otro día, dice en el capítulo 1 que Dios en el Antiguo Testamento, en otro tiempo, nos habló por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que Dios siempre nos ha hablado, ya sea a través de los profetas o a través de nuestro Señor Jesucristo, y sigue hablándonos. Y muchas veces que estamos en oración, que estamos clamando a Él, muchas veces Él nos habla. Puede ser audiblemente, yo no lo he escuchado así, con mi sentido del oído, pero acá en mi corazón sí. Y siento cómo el Señor me habla y luego voy a la palabra y el Señor me confirma lo que está hablando. Pero las ovejas oyen su voz, hermanos, y las llama por su nombre y las saca. Mira, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, si quieres no lo busques, Jesús llamó a los primeros discípulos. Y dice que estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y venía Jesús pasando por ahí. Y Juan les dijo, aquí viene el Cordero de Dios. Y lo oyeron sus discípulos y siguieron a Jesús. Y le dijeron, ¿dónde moras? ¿Se acuerdan? Y él les dijo, vengan y vean. Y fueron con él. Eran Andrés, el hermano de Simón Pedro, y Felipe, quien después trajo a Natanael a Jesús. Pero ellos se quedaron con el Señor y después se regresaron. Y cuando Andrés encontró a su hermano Simón, le dijo, hemos encontrado a aquel del quien hablaron los profetas, al Mesías. Y
lo trajo a Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Traer a la gente a Jesús. No, Jesús no es una religión, no es no, Él es Dios, es el Salvador. Él es el que nació virginalmente, sin pecado, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día. Él es el pastor de las ovejas, Él es el Señor y Salvador de nosotros. Y el Señor ahí le dijo: ya no te vas a llamar Simón, sino Cefas, o sea, Pedro. Y dice el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Escuchó la voz del pastor, ¿y qué hizo Felipe? Lo siguió. Igual tú conoces la historia de Mateo, que estaba cobrando los impuestos, estaba en su trabajo ahí, y el Señor se paró y le dijo: sígueme. Y dice que dejándolo todo, lo siguió. Así que necesitamos afinar nuestro oído espiritual, hermanos, porque tenemos un oído natural, pero tenemos un oído espiritual. Por eso Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Pues todos tenían oídos, pero estaba hablando espiritualmente. Versículo 4 de Juan 10 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen porque conocen su voz. Hago énfasis en esto. Le siguen porque conocen su voz. Ay, hermano, nos surge conocer la voz del Señor. ¿Por qué hay tantas voces? Hay un canto que cantamos: hazme oír tu voz sobre todas las voces. Sobre todas las voces que hay en este mundo. Hay miles de voces. Obviamente con diferentes mensajes, no el mensaje que viene de Dios. Pero observa también que dice que va delante de ellas. Un arriero va atrás del ganado, el pastor va delante. Son muy diferentes. Hay muchos que están en una iglesia y quieren arrear a la gente. No, el pastor debe ir adelante, porque eso hizo Jesús. Dice que Él va delante de ellas y entonces las ovejas le siguen porque conocen su voz. Él no le pide a ninguna oveja que vaya a ningún lugar donde Él no esté primero. Él está siempre delante de las ovejas, como su Salvador, como su guía y como su ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Él es el que nos guía por sendas de justicia, y Él es el que vino a salvarnos de la perdición y de la condenación. Así que los que somos verdaderas ovejas del Señor, seguimos a Jesús. No cualquiera. No hacemos caso a cualquier voz, por agradable que suene. Hay gente que tiene una voz muy melodiosa y atrae a la gente. Pero nosotros seguimos a Jesús, hermanos. Nadie puede escuchar su voz si no nace de nuevo. Porque, ¿se acuerdan de Nicodemo que vino a Jesús y le dijo: ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios?
¿Y qué le dijo el Señor? Necesitas nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no puedes escuchar la voz del Señor, ni entender la palabra del Señor. El apóstol Pablo dijo que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Es más, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para eso hay que nacer de nuevo. Mucha gente dice que escucha a Dios, pero no puede escucharlo porque no ha nacido de nuevo. Versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino que harán, huirán de él. Esto hoy debería de ser más realidad que nunca, ¿no? Porque hay muchos extraños que hablan en el nombre de Jesús, pero son extraños. El Señor no los conoce. Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, termina Jesús casi diciendo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor les dirá: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. De hecho, hay muchos que se paran en un púlpito o están buscando gente para compartirles y no han nacido de nuevo. Por eso muchos los escuchan, porque muchos tampoco han nacido de nuevo y escuchan a los que no han entrado al redil por la puerta. Son ladrones y son salteadores. Al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando algo te parezca así fuera del lugar, ve a la Biblia y vas a identificar si es un extraño o no. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Qué les faltaba? Nacer de nuevo. No entendieron lo que Jesús mismo les decía a los judíos, que conocían las Escrituras, las profecías, la promesa del Mesías, de un Salvador. Los extraños eran los fariseos, los saduceos, los religiosos en el pueblo de Israel, que estaban interesados solo en el beneficio que podían tener de las ovejas del rebaño. Así que, ¿por qué no entiende mucha gente la palabra de Dios? Porque no son ovejas del rebaño. Si lo hubieran sido, habrían oído su voz y lo habrían seguido. ¿Juan el Bautista sería oveja? Sí. Él lo reconoció inmediatamente. Versículo 7, vamos al buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, otra vez, pongan mucha atención. Sigue hablando a los judíos. Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora fíjate, Él entró por la puerta al redil, Jesús. Él es el pastor de las ovejas. Pero ahora Él dice: yo soy la puerta ¿de quién? De las ovejas. ¿Sí te fijas que son dos temas diferentes? Él entró al redil por la puerta, a la manera bíblica, como Dios había establecido. Ahora Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores.
pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo se puede tener la salvación? Solamente a través de Jesucristo. Juan 14:6, Jesús también hablando, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Todo concuerda en todo. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la única manera de llegar al Padre. ¿El Padre dónde está? En los cielos. Así nos enseñó el Señor a orar, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aunque Él es omnipresente y está en todo lugar, está aquí en este lugar. Entonces, todos los que vinieron antes, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Puras bendiciones. O sea, salvación y libertad. Mira, el cristianismo es una persona, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a seguir repitiendo. El cristianismo es Cristo. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie. Ni el más bien portado. Mira, había 2 ladrones junto a Él. Tú conoces la historia, cuando fue crucificado. ¿Cómo entró al cielo uno de los ladrones? Por Jesucristo. Él fue la puerta. Dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció quién era Él, se arrepintió de sus pecados, le dijo al otro: nosotros merecemos lo que nos están haciendo. Él nunca hizo nada malo. Y entonces el Señor le dice: esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Él es la puerta, hermanos. La meta es que la gente entre a través de Jesús a la vida eterna. No hay otra forma. No hay otra forma de entrar al cielo si no es a través de Jesús. No hay otro camino. Él es el camino. Mucha gente se bautiza, toman la cena del Señor, asisten a la iglesia, leen la Biblia, pero si no entran a través de Cristo no van a entrar, aunque se hayan bautizado. El bautismo no salva, el que salva es Jesucristo. El participar de cosas religiosas no salva, el que salva es Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Y la invitación es para todos. Cristo es el Salvador, tanto de judíos como de gentiles, de no judíos. Nadie, los judíos también, los que se van a salvar es a través de Jesucristo. No es a través de la religión, es a través de Jesucristo. Pero el asunto es eso, que hay una reducción de caminos a un solo camino. Por acá muchos caminos, acá es un camino, el camino angosto. Y hay que entrar por ese camino. Pocos son los que lo hallan, dice la Escritura. Y Él nos libra de la culpa del pecado o la pena del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué?
muerte, separación eterna de Dios. Él nos salva de eso. Nos salva del poder del pecado. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo, y el poder del pecado se nulifica cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando cedemos nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5:18 dijo: sean llenos del Espíritu Santo, hermanos. Esto de ser llenos del Espíritu Santo es: deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe, deja que el Espíritu Santo sea el que obre en ti. No nosotros, sino el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Cómo podemos tener paz? Por la obra del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener gozo en este mundo que decimos, híjole? Es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos gozo? ¿Por qué no tenemos amor? Porque no hemos cedido nuestra vida. Seguimos queriendo nosotros ser los guías de nosotros mismos, cuando Él quiere hacer una obra grande en cada uno de nosotros, hermanos. Y dice que entrarán y saldrán. Habla de seguridad y de libertad. Y encontrarán pastos. Él es nuestro sustentador también, hermanos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sus ovejas hallan pastos en la palabra de Dios. Versículo 10, el ladrón, otra vez el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, obviamente hay muchos ladrones, pero el ladrón principal es el enemigo. Y él quiere robar nuestro gozo, nuestra fe la quiere achicar, nuestra paz la quiere robar y muchas otras cosas más. Es más, se quiere robar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Quiere atraparlos y llevarlos muy lejos del Señor. A eso vino el ladrón, a robar, a matar y a destruir. Viene con una motivación de conseguir lo que él quiere y está dispuesto a matar aún a las ovejas. Jesús vino a dar ¿qué? Vida y vida en abundancia. Cuando Él iba a morir dijo: nadie me quita mi vida, yo mismo la doy. Él dio su vida. ¿Tú crees que Pilato podría haberlo matado? No. Jesús mismo dijo: mira, yo podría pedirle al Padre que mandara un ejército de ángeles y no me tocarían ni un pelo, pero yo pongo mi vida. Pero tengo poder para ponerla, pero también para volverla a tomar. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Ese es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No hay otro buen pastor, solo Jesucristo. Su vida dio por las ovejas. Él no viene a quitar, Él viene a dar, hermanos. ¿Cuántos recibieron un gran regalo el día que
rindieron su vida al Señor Jesús. Yo no lo cambio por nada, hermano. Por nada. Ahora, pues después de tantos años, aunque me ofrecieran muchas cosas que a veces pueden tratar de hacer flaquear a algunos, yo le digo, Señor, no hay nada que se compare contigo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el enemigo quiso incluso a Jesús tentarlo, ¿se acuerdan? Todo esto te daré si postrado me adorares. Mira, mucha gente ha renunciado a ser ministro del Señor para entrar en la política, porque como ministro estás impedido legalmente, tienes que renunciar y después de ciertos años podrías participar en la política. Bueno, muchos han renunciado para participar en la política. A muchos les han ofrecido y han dicho, pues sí. Es incomparable lo que tenemos en Cristo. Nada es comparable. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando en lo natural las ovejas dan la vida por el pastor. Producen lana y un día pues hay que comer. Y nosotros deberíamos ¿qué? Dar nuestra vida por nuestro pastor, hermano. No estoy hablando de este tipo de pastores como yo aquí ahorita. No, nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Porque luego se malinterpreta y sí hay hermanos que están dispuestos a dar su vida por su pastor natural de aquí. Y lo defienden a capa y espada, aunque esté mal, aunque esté haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. No, por el único que debemos dar nuestra vida es por nuestro pastor que está sentado a la diestra del Padre, hermanos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Nosotros deberíamos dar nuestra vida por Él y para Él. ¿Por quién murió el Señor? Por nosotros, hermanos. Versículo 12. Mas el asalariado, wow, el Señor se fue duro aquí, y hace una división entre los falsos pastores en Israel y también los falsos pastores en la iglesia cristiana. El asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ay, tengo recuerdos de pastores asalariados que dejaron las ovejas. Ay. Pero ¿qué hacía David cuando venía el lobo y el león y se llevaba una oveja? Dice que iba tras de ella, las perseguía y les daba con su honda. Y dice que con sus propias manos les abría las fauces y les arrebataba las ovejas. Él no era asalariado, eran las ovejas de su casa, de su papá, en lo natural. Imagínate el Señor Jesucristo, por eso es el buen pastor. El que sirve al Señor por dinero, a las primeras de cambio va a decir, no, ya no.
igual que muchos hoy. El interés del asalariado, ¿cuál era? El dinero. Ya no hay dinero. Ya. Hacemos lo que hacemos porque eso es lo que somos. ¿Cuántos saben que del corazón salen todas las cosas? Así que como somos en el corazón, así somos, aunque a veces se pueda aparentar otra cosa. En la actualidad hay muchos asalariados en la iglesia, hermanos. Hombres que escogen el ministerio porque ya no les fue bien en ningún otro lado. O porque yo escuché una vez decir, no entres a la prepa, métete 2 años a un seminario bíblico para que saliendo seas pastor y te vayas de pastor. No, pues, y luego ven a unos pastores que andan ahí presumiendo cosas, pues muchos quieren, pero su motivación es servir al Señor o el salario. Esos rápido dejan a las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No sé si ves la redundancia. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. No son engañadas fácilmente. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y si Jesús dice, de cierto te digo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y lo repite, es algo que debemos considerar muy seriamente, hermanos. Buen pastor, aquí la palabra buen en el original griego significa digno, excelente, escogido y muchas otras cosas. Jesús es todas esas cosas y más, hermanos. Él es digno, Él es excelente. Y mira, hace una relación aquí de su relación íntima con el Padre. ¿Cómo es la relación entre el Padre y Jesucristo nuestro Señor? De intimidad total. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Y nos dice, esa misma relación tengo con mis ovejas. Así como yo y el Padre, yo y las ovejas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él te conoce íntimamente, más que ni tú y que ni yo nos conocemos. Él nos conoce completamente. Es más, nadie, ni los más cercanos a ti, de tu familia o de lo que sea, te conocen como Él te conoce. Es una verdad maravillosa. Él conoce todas tus necesidades, tus penas, tus inquietudes, tus sufrimientos, tus cosas que te hacen feliz, las cosas que te hacen llorar. Él conoce todo de tu vida, todo. Hermano, Él conoce a sus ovejas. ¿Qué debemos hacer las ovejas? Las mías me conocen. Conozcamos más al Señor Jesús, hermano. A veces conocemos mucho de religión, pero no a Jesús. A Jesús muchos lo han ido haciendo a un lado. No, Él es el centro de todas las cosas del cristianismo, de la salvación, de la redención. Él va a regresar por su iglesia.
Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, así conozco a mis ovejas. Es una verdad impresionante. La misma unión, la misma comunión, la misma intimidad, Jesús quiere tenerla con nosotros. Y pongo mi vida por las ovejas. Él murió en la cruz como sustituto por los pecadores, por ti y por mí. Y termino con el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Por eso te expliqué despacito al principio. El redil del que hablaba en los primeros versículos era Israel. Primero Él vino a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, este pasaje, fíjate lo que es una mente no renovada, de un no nacido de nuevo. Dicen que estaba hablando de los extraterrestres, que por eso si hay vida en otros mundos, que Jesús habló de ellos. Bueno, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque para él son locura. No, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, creyentes judíos y creyentes gentiles, somos un rebaño. Él vino y derribó la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. Y de los dos hizo un solo pueblo, un solo rebaño de ovejas, a las cuales Él cuida. Él les suple todas sus necesidades. En lugares de delicados pastos los hace descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma. Hermanos, por eso es tan relevante que Él es el buen pastor de nosotros y de los judíos. ¿Qué te hace falta? Clama a Él, búscalo a Él, porque si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Delicados pastos nos hace descansar. ¿Cuántos necesitan descanso hoy en día? Junto a aguas de reposo, así, tranquilitas, nos pastoreará. Y luego conforta nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros temores, todas esas dudas, todas esas preguntas. Él conforta nuestra alma. Él puede entrar al alma, nadie más puede entrar. El psicólogo no puede, el psiquiatra no puede. El psiquiatra puede recetar algo para ayudar a que el cerebro siga funcionando bien. El único que puede entrar a nuestra alma se llama Jesucristo. Y Él confortará. Esa palabra le dará paz, tranquilidad, reposo. Y nos va a guiar. Por eso hay que seguirle por sendas de justicia, o sea, por sendas de bendición, de verdad. Porque como decía el domingo, hay muchos caminos que parecen verdad pero son mentira. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que cuando Él vino al mundo tuvo una relación especial con las ovejas de Israel, pero en su corazón estábamos nosotros también. Mira, Él sabía
que nosotros estaríamos más dispuestos a oír su voz que los judíos. Porque aunque ciertamente los primeros convertidos en su mayoría fueron judíos, después ¿qué pasó? Creció de los gentiles impresionantemente la iglesia y los judíos fue disminuyendo. Hoy en día hay judíos cristianos, pero son pocos. La mayoría somos nosotros los gentiles. Así que ya en la última parte entramos todos nosotros, hermanos, porque el plan de Dios siempre fue para todos los hombres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Judíos y gentiles. Así que ya no hay judío ni griego. Somos uno en Cristo Jesús, hermanos. Y Él es el buen pastor. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Escúchame, hermano, eso dice la palabra. Eso dice el Salmo 23. No temeré ¿qué? Mal alguno. Porque su vara y su cayado, su poder y su autoridad me infunden aliento, ánimo, fuerzas para seguir. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántos tienen angustiadores? A veces son los de nuestra casa, a veces son las enfermedades, la economía, la salud, no sé, hay muchos angustiadores. Pero ¿cuántos se han comido una ensalada de brócoli, lechuga, puras de esas que no tienen sabor, pero le pones una ranch y te la comes? Él le da sabor a nuestra vida en medio de todas las dificultades, hermanos. Y Él es el que sacia de bien nuestra boca. Y Él es el que nos corona de favores y de misericordias. Y termina el Salmo diciendo, ciertamente, o sea, no hay duda, el bien y la misericordia del Señor me seguirá. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y cuando parta de aquí, en la casa del Señor moraré por largos días, o sea, por la eternidad. Dale un aplauso al Señor.